Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy. Geopolítica está en el aire. Vamos a ver los temas más importantes de la jornada de ayer, básicamente, y lo que ha ocurrido en el día de hoy, que es muy poco. Una hora a las 8 de la mañana en punto de este martes 12 del mes de enero del año 2021. Estamos avanzando el primer mes del año, de modo que bienvenidos todos a esta que es su entrega de geopolítica. Recordamos, como siempre, que estamos por todas las plataformas de N Televisión, incluyendo ntelevisión.com para los que están fuera del país. También los que nos quieran ver por las plataformas, el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde, y simultáneamente lanaciondominicana.tv se repite en horas de la noche, y nuestras redes sociales. Martes 12 de enero. Un día como hoy, el año 1971, 71 fue, 72, se produjo aquel enfrentamiento entre cuatro valerosos jóvenes revolucionarios contra decenas y decenas de tropas del ejército y la Policía Nacional en la Avenida de las Américas, donde cayeron abatidos después de unas 12 horas de enfrentamiento, ellos con un par de fusiles y pistolas, y las tropas hasta con tanque. Aquello fue una batalla campal totalmente desigual, de cuatro acorralados en una cueva y decenas de tropas atrincheradas en todos los ángulos, hasta que finalmente alrededor de las 4 y media de la tarde cayeron abatidos los últimos dos que quedaron. Según los informes muy temprano en la batalla, murió, creo que fue Ulises Cerón Polanco que murió en las primeras horas. Después, poquito después, falleció otro de los revolucionarios, y el último en caer fue el comandante del grupo, Amaury Germán Aristi, alrededor de las 4 y media de la tarde. 12 de enero, el grupo Los Palmeros, ocurrió un día como hoy, en el año 1972, 12 de enero. Recordamos que aquellos tiempos eran, aquella etapa de la vida de la República Dominicana era sencillamente espeluznante en términos de la represión y todas estas situaciones que forman parte de nuestra historia, no de la historia bonita de la República Dominicana en ese aspecto, porque en el otro aspecto sí, la lucha por los derechos humanos y por las libertades públicas, sí es importante consignar que ese espacio de tiempo de nuestro país está bien asentado en la historia, y sobre todo en la lucha de los pueblos por
eh, por defender por defender la democracia y todo lo que ha costado a este territorio. Vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo para este día, condiciones de meteorología que se pronostican, condiciones de buen tiempo en gran parte de la geografía nacional, que están generadas por una circulación anticiclónica. Predominará un cielo mayormente de nubes dispersas a medio nublado con escasas lluvias. Entrada la tarde, mantendremos un patrón de nubes dispersas y sol con temperaturas ligeramente calurosas, y las actividades de lluvias reducidas a chubascos de muy corto tiempo en los Haitises y la cordillera central. Seguimos con temperaturas frescas en las montañas y los valles. De 6 a 12 grados centígrados en esas zonas donde la temperatura invita a seguir bajo las cobijas, como dicen en Sudamérica, a seguir cubierto por la sábana, que fue lo que le pasó a Leandro el día de hoy. Buen día, Leandro. Buenos días, Nelson. Buenos días a todos los amigos de Geopolítica en este día que es 12 de enero, un día histórico de la República Dominicana. Ya yo comenté eso. Y en momentos interesantes en el campo judicial e internacional de la geopolítica del mundo. Sí, tenemos material de sobra. Y tenemos el invitado que te envíe la, sí. Te envíe la imagen, así que en un rato estaremos conversando con el licenciado Juan Ramón Mejía, que es economista y dirigente político. Vamos a hablar con él en un rato. En un rato es casi ya, ¿eh? Hey. Pero podemos comentar rapidito que ayer se emitió, la Procuradora General de la República emitió una directiva, una instrucción a los fiscales para que en el caso de que los violadores del toque de queda no tengan para pagar la multa. Y a mí me alegró bastante eso, el que no tenga para pagar la multa, que los fiscales procuren con el juez que conozca la diligencia, que los pongan a hacer trabajos comunitarios. Eso significa limpiar hacer ahí contenes, deshiervar esas áreas verdes que están bastante descuidadas, cosas así. Sí. Trabajo comunitario, pero que no lo dejen ir para... porque yo no tengo dinero. No importa. No está preso. No. Pero venga, agarre esa pala, ese machete, es lo que sea, y vaya, tiene 8 horas de trabajo comunitario. Eso parecería simbólico. Pero no lo es. Parecería simbólico, pero no lo es, porque tiene un mensaje bastante aleccionador. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, que la gente, oye, nadie quiere el maldito toque de queda. Nadie lo quiere. Pero, y es un asunto de querer. Es un asunto que hay que tomar medidas para ver si, aunque sea por la fuerza, se saca a la gente de la calle en un determinado periodo. ¿Para qué? Para evitar las aglomeraciones. Pero aún así la gente desaprensiva, la gente que cree que esto es un relajo, sigue en la calle. Entonces, bueno, a usted lo vamos a llevar a usted le vamos a poner 1,000 pesos
que hay multas hasta 100,000 pesos a los Y negocios. se pusieron tarifas a las diferentes infracciones del toque de queda. Ah, usted, 2,000 pesos. Yo, magistrado, yo no tengo 2,000 pesos. Yo no estoy trabajando. Yo no tengo con qué pagar 2,000 pesos. No, no, no se preocupe. Hay con qué pagarlo. Mire, esa brigada, váyase con esa brigada a trabajar. Pero además tiene consonancia eso, ¿no? Porque si tú como ciudadano viola un deber, ¿verdad? Viola una reglamentación que es por tu bien, cae muy bien con eso que ellos sentirían como si fuese una humillación, ¿verdad? Pagarlo también con derecho, con trabajo ciudadano, ¿sí? Porque usted ha faltado como ciudadano. Pero mira, hay un componente demasiado importante. Primero es que se han exacerbado un poco los ánimos con relación a los ciudadanos y a los agentes policiales que están en las calles. Porque yo pienso que los agentes policiales tienen que ser sentido común. Si tú estás en una calle, en un sitio, tú vas solo, no estás en un grupo. Entonces tú lo vas a hacer preso a ese ciudadano que va quizás de su abuela, de su tío, de su amigo, y lo va a llevar por donde hay un grupo de gente. Eso es una No, barbaridad. y algunos casos que se han visto peleándose con los policías porque está llegando a su casa y no le dejan entrar a su casa. No, es que yo no creo que esa debe ser la función de la policía. Pero eso es El, el, primitivismo. el peligro no está ahí. Un ciudadano, mire ciudadano, usted debe irse a su casa. Usted no tiene mascarilla, debe ponerse mascarilla. Ese es el rol. Tiene que haber una policía de mayor cercanía con la gente. No de una vez, venga para acá, amarrado. ¿Y qué es esto? No, Eso no puede ser la norma para el toque de queda con relación al COVID-19. Sin embargo, yo le puedo decir con toda propiedad que ya la policía en los pueblos, se está beneficiando de la violación al toque de queda. están Vamos, picando. van picando ya, sí. Ya el toque de Oh. queda se convirtió en una fuente para ellos recibir su menudo, dejando los negocios abiertos, dejándole en esquina el tipo que venda detrás de la ventana y la gente sigue ahí aglomerada bebiendo pero el tipo vende por una ventana. Y eso se da en Ah, muchísimos sitios. Sí, están picando. ya se han ido acomodando. Y ese es un modo vivendi histórico de la policía. Entonces, ya ellos se han ido acomodando a eso. Y eso sí es peligroso. ¿Entiendes? No deben dejar agrupamientos de personas en ningún sitio del país. En ningún sitio. No, no, Pero no, no. ellos van a los sitios, pasan, la gente se acomoda cuando ellos cruzan y después se van. Pero ellos tienen sus acuerdos ya. Y ahí eso es un mensaje que debe llegar al jefe de la policía y al Ministerio Público. El ministro de Interior y Policía, Joe Vázquez, le pidió a la policía que no atropellara a los ciudadanos después Sí. de haberse viralizado varios videos donde se ve un atropello sin ninguna discusión. Y la policía niega que sus agentes estén atropellando a la ciudadanía. Bueno, pero que las evidencias están ahí. No es que lo Pero, niegue. pero sacaron a una familia que se estaba bañando en una casa, en una, Es en una un piscina interno. interno, Eso, cerrado. pero eso es normal para una familia, se puede juntar más de eso en una casa. ¿Hoy cuál es el problema con eso? ¿Por qué hay que Sí, ir a intervenir en una cosa que están cerrados y no intervienen donde están los grupos tomando, jugando gallo? Ajá. Es insólito, porque eso no son Jugando un peligro para gallo, nadie. jugando gallo, con una taberna de dominó donde hay, pues si estuvieran jugando, donde hay dominó, no hay cuatro jugando, nada más que están jugando. Hmm. Hay cuatro jugando, hay dos que van y vienen trayendo la bebida y hay cinco que están retando. Ay, Cuando tú vienes una taberna de dominó, hay, ¿cuánto? Hay 10 personas ahí. Y 10 personas es una aglomeración importante para esta pandemia. claro. Bueno, Mira, Juan Ramón, ya está en línea. Bueno, no, lo vi que entró, pero mira, en el día de ayer se hizo casi viral un mensaje que publicó el tremendo merenguero y que hoy ocupa una posición como senador de la República, Héctor Acosta del Torito, sí. es Bonao, el que hace una denuncia bastante que hay que ponerle atención porque tiene sus aristas.
primero él tenía un operativo para allá, para la región, para su zona y para Bonao, con la repartición casa por casa o por vecindario, el asunto de la ivermectina para el combate al COVID-19. Y se quejó amargamente porque el gobierno emitió una resolución de salud pública que anda por ahí, no sé si producción lo tiene, en la que aclara que ese producto que se viene usando desde hace meses y meses y meses por muchos médicos, por cantidades enormes de médicos en distintas partes del país y del mundo también, el uso de la ivermectina como un fármaco oficial para los fines del COVID, aclara el Ministerio de Salud. Y eso tiene muchas aristas. Pero oye, antes de que tú sigas, pero esas son de las cosas que demuestran que cuando una persona no tiene nada que decir, es preferible que se quede callada. Porque cuántos medicamentos, cuántos brebajes y test andan por ahí la gente bebiendo por eso. Sin Y ningún eso, control. y eso está en un componente, en un cóctel medicinal para el COVID. Pero deja a la gente que beba lo que le dé su maldita gana. Bueno, es decir, el ministro de Salud Pública tenía que estar en otra cosa más importante que eso. Pero además, ¿cuánto tiempo tienen usando ese medicamento? Pero el ministro no leyó, él no ha leído 4 o 5 reportajes que han salido de un instituto ¿dónde fue? No fue en Filadelfia, ¿no? No, lo están estudiando en Sudamérica, Pero en varios países. España, sí. yo busqué una información bastante documentada que publicó el diario ABC de España, donde eso está formando parte de la investigación que está llevando a cabo un equipo científico español, porque y francés también. Y otro francés, y uno en Estados Unidos, y en Japón, que la ivermectina fue inventada por un japonés. ¿Tú sabes cómo surgió? Me lo dijo un médico. Ese científico japonés, un investigador japonés, entomólogo creo que es, no es médico. No es el área veterinaria. Estaba fuñendo con áreas de las plagas. Entomología tiene que ver con los insectos. Y él veía que en una mata, cuando iban los pajaritos, los insectos y los bichos, y comían esa hoja, se morían. Y él se quedó observando. Y comenzó a tomar nota. Y ve que está pasando lo mismo siempre. Y que van otros pajaritos y también se mueren. Y agarró y comenzó. Y desarrolló en un laboratorio todo un trabajo. Y eso mataba la hoja esa de donde salió la ivermectina, mataba insectos y virus. No bacterias, no. Insectos y virus. Bueno. ¿Qué ocurrió entonces? Que la ivermectina es utilizada mayormente para matar son virus estomacales y ácidos. Bueno, varias cosas. Varias afecciones. Y entonces, los científicos han dicho, bueno, pero como si el coronavirus es un virus y la ivermectina mata virus, ¿y por qué no puede matar esto? Bueno, pues los españoles encontraron que en algunos casos estaba matando el virus del COVID en 48 horas. Bueno. ¿Y por qué tiene que venir el ministro de Salud Pública a decir que eso no está... La gente, todo el que me estoy oyendo, beban ivermectina y no le hagan caso al ministro, que ese día no tenía nada que hacer. Bueno, mira, es que eso trae un conflicto de doble vía. Primero porque aquí estamos acostumbrados, ¿verdad? A comprar las cosas más caras, porque siempre en salud pública hay un gran negocio con la farmacéutica. O no será eso que quieren, claro. Porque la ivermectina cuesta chele, ¿verdad? Claro, nada.
¿Y no sería que quieren ayudar a algún laboratorio que está Claro, vendiendo cosas caras? eso mataría el negocio de mucha No le gente. hagan caso, Ojo, no le hagan ojo, caso al ministro. Beba pero además, todo lo que ustedes quieran. y antes de entrar con nuestro invitado, además, un senador no está para ser operativo médico. En el Senado de la República hay una comisión que se llama Comisión de Salud. El senador de Bonao lo que debe hacer... Leandro, pero no Sí, tires hombre. por el piso tampoco, porque si no lo No, hace pero el senador, ni lo hace el gobierno, ni lo hace un empresario, alguien que debe hacerlo. obligue, pero hay una comisión de salud en el Senado, que obligue o institucionalmente a que se provoque el uso de la ivermectina a través de... La Comisión de Salud del Senado está para estudiar proyectos o resoluciones que tienen que ver con el área de la salud, no para ser operativo. Claro, que haga una resolución que obliga al Ministerio de Salud que lo pida, que aplique, que use el uso de la ivermectina, si lo entiende prudente. Ajá, para que le emitan un comunicado como el de ayer. Pero es una barbaridad. No, eso no lo podemos coger a chiste. Porque no tiene nada que hacer. Eso no lo podemos coger a chiste, ¿no? Aquí hay claro demasiado negocio con la salud. Y yo no estoy cogiendo a chiste. No, yo estoy indignado con eso. Claro, indignado que yo estoy con eso. Claro, muchos negocios con la salud que han hecho aquí. Como eso es barato, la ivermectina, no, eso no lo podemos usar porque eso no va a tumbar el negocio. A lo mejor se están prestando para eso. Bueno, mi hijo duró un mes con COVID. Wow. Un mes encerrado. Usted no se imagina lo que es eso. Yo lo describí en un artículo. Usted no se imagina lo que significa eso. Tú tienes tu hijo ahí a dos puertas, y a una puerta, y tú no puedes ni siquiera entrar a saludarlo. Bueno, ya estamos. EN Televisión, lo que tienes que ver. Juan Ramón Mejía es economista y miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. Él estaba deleitando tras bastidores la discusión entre Leandro y yo. Y ocurre que Juan Ramón después nos dijo, mira, yo tengo un testimonio de ese medicamento, yo soy sobreviviente de COVID. Buen día, Juan Ramón, ¿cómo te va? Muy buenos días y felicitar este año 2021 a ti, Leandro, a Nelson, a todas las televidentes de ustedes. Muy contento de estar comenzando el año con ustedes aquí en el programa. Sí, yo te decía que realmente yo soy un sobreviviente del COVID, me dio COVID y yo no puedo decir qué fue ese medicamento o cuál fue, porque yo tomé ese solo, pero a mí me dio muy leve. Tengo el testimonio de mi esposa, tengo el testimonio de mi hijo, tengo amigos que son hipertensos, diabéticos, obesos, que le dio también, dirigente político, le dio y tomó ivermectina y lo rebasó muy bien. Yo no puedo decir que eso es la solución, pero en lo que se investiga el caso, si me vuelve a dar, me la vuelvo a tomar. Claro. Esas son cosas insólitas, hombre. Sí, no, y es un medicamento muy inocuo, es un desparasitante. Realmente se inventó porque eliminaba los parásitos. Después que se estaba utilizando en los parásitos, se descubrió que inmunizaba ante algunos virus y realmente se ha seguido utilizando, pero principalmente como desparasitante. Si usted se siente con síntomas y se toma ese medicamento, yo le garantizo que por lo menos parásito no va a tener. Pero ahí no va a tener ningún efecto secundario. Es así. Mira, Juan Ramón, estamos comenzando el año, apenas de 12 días, de los cuales este mes prácticamente se ha trabajado 4 días. Sí. O sea que no podemos ver nada, no podemos perfilar nada todavía en base a estos 12 días del mes en lo que se refiere a las proyecciones de ingreso del presupuesto. Vi que la Dirección de Aduanas reportó que tuvo una recaudación el año pasado menor, alrededor de unos 14 o 15, 12 o 15 mil millones de pesos. No recuerdo bien la cifra, pero creo que fueron por ahí. Del ingreso menor de lo proyectado. Y hay que entender porque
la actividad económica se cayó significativamente durante mínimo 3 meses, que fueron los primeros meses del cierre casi total, pero con la ligera reactivación que ha habido, ¿qué proyección ustedes ven que pudiera tener el ingreso al final, los ingresos fiscales que están estimados en unos 650.000 millones de pesos, 700.000 millones? Si ustedes prevén algún déficit mayor del que ya tenemos acostumbrado. Mira, en estos 12 días sí hay cosas que llaman la atención, que a nosotros como economistas nos llama preocupación incluso. Y es que el gobierno dominicano haya anunciado una medida, algo que políticamente suena muy agradable, pero que las personas que estamos en la carrera de economía y que hemos visto cómo muchos países han enfrentado depresiones y crisis económicas, sabemos que el gobierno no ha actuado como debería ser, no ha tomado la medida correcta. ¿En qué sentido a qué yo me refiero? El gobierno ha anunciado con bombos y platillos que el déficit fiscal del año pasado va a ser de un 7 y pico, y se proyectaba un 9. Y eso ha sido una algarabía que se generó un ahorro. Sin embargo, hay dos cosas que hay que llamar la atención en cuanto a eso. Primero, el gobierno tomó financiamientos para financiar un déficit de un 9%. Entonces, usted tomar financiamiento para financiar un déficit de un 9% y tener un déficit de un 7%, genera unos intereses que usted lo está pagando de más. Por eso usted ve que se vio unas cifras récord en las reservas del Banco Central, porque se tomaron préstamos y no se gastaron, no se ejecutaron. Y nosotros no pensamos sabemos que el gobierno pasado lo que hacía era derrochar dinero y malversar dinero, según ha estado demostrando la Procuraduría y el PECA. Realmente sabemos eso, pero en época de pandemia y para enfrentar la crisis, el sector privado lo que hace es que se contrae. El sector privado no invierte, el sector privado no gasta, porque el sector privado teme, el sector privado actúa para ganar y teme que en medio de una pandemia, en medio de una crisis financiera y económica como la que tenemos actualmente, no haya retorno para sus recursos. No va a ser un edificio porque no sabe si se va a poder vender, porque la gente tiene problemas económicos. Entonces, se contrae totalmente la economía en el sector privado. ¿Qué está llamado a hacer el gobierno? El gobierno está llamado a hacer lo que no está haciendo el sector privado, hacer inversiones. Y en la República Dominicana vemos una gama de inversiones que puede hacer el gobierno. Por ejemplo, en infraestructura podemos hablar de que la ciudad de Santo Domingo está colapsada. La ciudad de Santo Domingo, los carros están caminando porque las clases no son presenciales. Desde que las clases sean presenciales, ya aquí no caminan más nunca los carros, porque el tapón que va a haber cuando los colegios comiencen a salir a las 7 de la mañana y haya hora pico para recoger a los muchachos en el colegio, yo creo que vamos a colapsar totalmente. Nosotros tenemos una vía en el sur que la vimos ahora en la pandemia con el toque de queda, como colapsó la entrada a Baní. Con un toque de queda a las 12 había gente todavía a las 9 de la noche en ese tapón. O sea, esas son obras que, por ejemplo, la circunvalación de Baní, la carretera que ya se anunció del Ámbar, de Santiago a Puerto Plata, son obras que el gobierno puede comenzar a hacer, que van a generar riquezas en el futuro y van a generar riquezas en el presente y van a generar empleos en el presente. El gobierno lo que le pasó es que tuvo problemas para ejecutar el presupuesto, porque no tienen la gente, no tenía el expertise para coger la ley de compras y contrataciones y generar las licitaciones necesarias para poder hacer las inversiones que requiere el Estado, el país realmente. Juan Ramón,
el exministro de Economía, Juan Ariel, dijo en una declaración que se publicó ayer, que el gobierno dejó, sí, había perdido 1.500 millones en ese planteamiento que tú hiciste en principio. ¿Tú coincides con él, con ese planteamiento? Mira, a mí me gusta hablar en el lenguaje más llano posible. Si tú tomas un préstamo para hacer una inversión y no la haces, habrás perdido esos intereses. El costo financiero. Es un costo financiero que tienen esos recursos que se tomaron para financiar un déficit que no hubo que financiarlo, que lo tenemos parado en Banco Central, pero sí estamos pagando los intereses. Y eso anda por alrededor de 1.000 millones de pesos que costó, le va a costar al país. Entonces, un dato, para que siga ahí, bueno, sí, cómo no. tú dijiste un dato que es preocupante. La gente sencilla en la calle no se da cuenta. Y no tiene por qué darse cuenta porque no conoce esos detalles. Tú dices que el incremento de las reservas, que andan por 10.000 millones y pico, 10.000 y pico de millones de dólares, que es un récord, ese incremento se produjo porque financiamientos externos están parasitando el Banco Central y no porque el sector externo de la economía dominicana generó esos dólares. Mira, el sector externo, hay tres factores que son muy importantes. El primero son las remesas. No es el primero, pero las remesas, vamos a mencionarlas. Las remesas, gracias a las ayudas que se están dando en Estados Unidos, han crecido. Y han crecido en el mundo entero. En todos los países latinoamericanos ha crecido. O sea, no es un asunto de República Dominicana. Y obedece a las ayudas que le están dando a los ciudadanos más pobres, que normalmente son los emigrantes, en Estados Unidos. Entonces, las remesas han crecido. Tuvimos otra buena noticia, fue que el petróleo bajó a niveles récord en medio de la pandemia. El petróleo llegó a unos precios muy bajos en medio de la pandemia. Y la demanda de petróleo también bajó porque estábamos confinados en las casas, no estábamos circulando tanto en las calles. Eso bajó la factura petrolera. Ahora, nuestra principal industria, nuestro principal generador de divisas es el turismo. Y el turismo retrocedió a 1978 prácticamente. O sea, nosotros llegamos a unos niveles de turismo muy bajos, significativamente bajos. Y nosotros, lo que ha pasado con nuestra balanza comercial es que se ha puesto más negativa. O sea, nosotros hemos tenido un déficit mayor en la balanza comercial. Eso fue financiado con 3.800 millones de dólares que se emitieron en bonos. Y eso es lo que básicamente hoy en día tiene unas reservas récord del Banco Central. Es por eso que tenemos esa gran reserva en este momento. O sea que una buena noticia. No es tan buena. En términos prácticos no es tan buena. En términos prácticos no es buena, no es inteligente. Se pudo haber pospuesto esa venta de bonos, pero en términos de maniobrabilidad del gobierno para los próximos 6 meses en este año, bueno, que tiene unas reservas importantes que en el caso que la pandemia continúe, porque la verdad es que no le conocemos el fin a la pandemia. Todos los días oímos hablar de cepas nuevas. Hasta ahora se supone que todas las cepas que han aparecido son vulnerables a la vacuna, pero no estamos seguros. O sea, es una innovación constante. Ustedes también hablaban acerca del toque de queda. Nosotros ayer, como Fuerza del Pueblo, nuestra Secretaría de Salud hizo un comunicado y expuso su posición. Y realmente lo que el gobierno le ha faltado es hacer cómplice a los comunicadores y hacer cómplice al pueblo de sus decisiones. ¿Y cómo se hace eso? Manteniendo un diálogo abierto, explicando qué pasa, qué debe fijarse un gobierno cuando toma medidas de restricción. La principal punto para mirar no es el nivel de contagio, porque el nivel de contagio no es lo más importante, porque aquí el COVID nos va a dar a casi todos. Es un virus muy agresivo en ese sentido. Lo que sí es importante es la ocupación de las clínicas, la disponibilidad de camas. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos debe pasar y el gobierno está para
evitar que pase lo que pasó en Italia, por ejemplo, que una persona de 55 años estaba con un tubo y llegaba un muchacho de 35 años y necesitaba un tubo, entonces había que sacárselo al más viejo, porque el más viejo ya estaba pensionado y el más joven le quedaba mucho para aportar para las pensiones. El viejo era un consumidor y el otro es un productor. Exactamente. Entonces, por eso es que debe velar el Estado Dominicano. Yo hoy veo en las noticias, en los diarios, habla de que ha bajado la ocupación en los hospitales y en las clínicas. Eso es una gran noticia y eso le permite al gobierno flexibilizar. La Fuerza del Pueblo también habló en ese comunicado de que las medidas deben ser muy estrictas en cuanto a la apertura de los negocios y donde se puede confinar personas, grupos de personas. Deben ser estrictas. Las multas que ustedes también estuvieron hablando deben ser muy estrictas, pero la circulación no así. Porque es que usted sale de su trabajo y usted no quiere salir a las 5 en punto porque hay un tapón infernal. Usted pospone, se queda trabajando, avanza un poco su trabajo y puede salir. Si su hermana se siente mal y usted tiene que ir a ver, usted puede ir a ver. O sea, la circulación no es lo que debemos condenar, lo que debemos detener. Lo que debemos detener es el confinamiento de personas, la aglomeración de personas, el distanciamiento. Ahí sí las autoridades deben ser muy estrictas. Correctísimo. Juan Ramón, el mundo vive una lucha por sobrevivir al COVID y todos plantean que la vacuna es la solución al problema del COVID que afecta al mundo. Sin embargo, se ha desatado la geopolítica se trasladó a la lucha por la vacuna ahora. Y todo el mundo sabe lo que significa las grandes farmacéuticas del mundo en el control económico y la influencia que eso tiene. Y República Dominicana no está exenta de ese fenómeno. ¿Cuál es tu visión en perspectiva? Primero, cómo los ves? Y segundo, ¿cuál es tu opinión en relación a ese planteamiento? En la rueda de prensa de ayer de la Fuerza del Pueblo, y yo trato de ser coherente con mi partido y entiendo que lo explicaron muy bien. ¿Cuántas enfermedades en la República Dominicana que conocíamos, que pediatras, el pediatra que dio la rueda de prensa decía, que hay enfermedades que nosotros la tratamos, que los pediatras de hoy en día no la conocen, pero no la conocen porque apareció una vacuna, porque la gente se vacunó y se erradicaron las enfermedades en la República Dominicana y en gran parte del mundo. Entonces, el tener una vacuna es una bendición, una vacuna de más de un 90% de efectividad, es una definitiva bendición para la humanidad. Entonces, nosotros compartimos la idea de que la gente debe vacunarse. Todas las vacunas tienen un riesgo que cada vez es mínimo, porque son científicos que trabajan y cada vez la ciencia avanza más. Hay riesgo de que tuviéramos algún efecto secundario, pero son muy mínimos. Realmente nosotros creemos en eso. Ahora, sí, el gobierno tiene que presentar un plan de vacunación, porque hay vacunas como la Pfizer, por ejemplo, que prácticamente son inmanejables en la República Dominicana. Por la temperatura a la que hay que bajar, mantenerla en la cadena de frío de la Pfizer en menos 30 grados centígrados, bajo cero. Y realmente aquí no tenemos, ni el freezer de tu casa llega a ese nivel. O sea, necesitamos freezer muy especializados, camiones muy especializados. Resulta bien difícil en un clima tan cálido como el nuestro manejar una vacuna de ese tipo. La vacuna que se adquirió es una vacuna que se maneja, la cadena de frío es mucho más manejable. Menos 8 grados. Menos 8 grados. Yo creo que también es difícil para nosotros los dominicanos con el problema de luz, etcétera. Resulta difícil que tú tengas un laboratorio, se vaya la luz de noche y no prendieron la planta, se pierde la cadena de frío. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo fuerte, pero con menos 8 es más manejable. Es posible que nosotros podamos manejar ese nivel de temperatura. Y yo creo que esa es la vacuna más idónea y que hay que vacunarse. Todos debemos vacunarnos. Cuando llegue la vacuna a Santo Domingo, yo voy a estar adelante en la fila. Aunque ya te dio el COVID.
Y la posibilidad de bueno, que... eso es un problema. Dicen que no se la puede poner al que le dio COVID. Por lo menos yo estoy de último en la fila. Se supone que yo estoy inmunizado, pero yo he sabido de casos con certeza, no aquí. Yo le doy mucho seguimiento al deporte de la natación y sé de un nadador que le dio COVID y subió sus 2 positivos con 6 meses de diferencia. Oh. O sea, Mira, vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poquito más de la posición de la Fuerza del Pueblo en aspectos económicos que son importantes en la República Dominicana, porque todos estamos expuestos no solo al contagio con la enfermedad, sino al descalabro económico, sí. el descalabro financiero de todos nosotros. Digo, vamos a la pausa y venimos de una vez a seguir conversando con Juan Ramón Mejía. Seguimos en la parte final de geopolítica de este día. Estamos conversando con el economista Juan Ramón Mejía, que es miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. Decía Juan Ramón que en esta situación morirá mucha gente, bueno, ha muerto y seguirá muriendo gente de COVID. Otros morirán de estrés por el confinamiento y una parte importante terminará descalabrada económicamente. ¿Cuáles son las recomendaciones que tiene en materia económica que tiene la Fuerza del Pueblo para atenuar esos efectos financieros para la población de la pandemia? Mira, realmente tú has dado, tú has puesto en contexto una cosa muy importante. Realmente las crisis económicas históricamente han traído como consecuencia crisis sociales. Y nosotros tenemos todos, no importa si Fuerza del Pueblo, oposición o gobierno, tenemos que apostar a que las cosas salgan lo mejor posible, de manera que el gobierno pueda granjear, pueda sobrepasar esta crisis sin llegar a una crisis social. Pero el gobierno comete errores como por ejemplo, eso de haber cerrado las iglesias, de haber cerrado los parques donde los dominicanos se ejercitan, donde los dominicanos... Es un asunto que un sociólogo o un psicólogo pudo ayudar en esa mesa de decisiones al gobierno. Porque realmente cuando tú vas a la iglesia, cuando tú vas al parque, cuando tú te desahogas, cuando tú te desestresas, en medio de un confinamiento como el que tenemos hoy en día, es saludable para el ciudadano, es saludable para todos. Entonces, nosotros tenemos que apostar a que el gobierno haga las cosas económicamente bien. Hemos dicho en innumerables ocasiones que la Fundación Funglode tiene un programa de obras que son indispensables construir, que se llama 2044. Ese programa de obra, la Fuerza del Pueblo se la pone en las manos al gobierno, la tiene ahí, no para este gobierno, sino para cualquier gobierno, donde hay acueductos, donde hay vías de comunicación, donde hay calles, caminos vecinales, hay represas, hay un sinnúmero de obras que mira, todos los financiamientos que tú tomas para gastos corrientes son malos. Ahora, cuando tú lo tomas para obras reproductivas, obras que van a generar riquezas, que además de que generan riquezas, esos préstamos serán pagos en el futuro, pero serán pagos por una obra que estará rindiendo beneficios también en el futuro, a las futuras generaciones también. Entonces, el gobierno tiene que abocarse. Nosotros entendemos que en términos económicos el gobierno debe dinamizar la economía con inversión en obras de infraestructura. Si se desgasta subiendo sueldos solamente, con los planes sociales que son indispensables, pero no puede quedarse ahí, tiene que ir más allá, tiene que hacer lo que el sector privado no va a hacer. Lo que sí puede hacer son alianzas público-privadas, puede dinamizar lo de Bahía de las Águilas para que comience ese fideicomiso que ha prometido,
Yo estoy seguro que el sector privado va a tener interés de invertir en esa zona, en una zona bellísima, pendiente de explotarse, con muchísimas riquezas naturales, poca lluvia que ayuda al turismo, aguas muy cristalinas, transparentes. Entonces, por ahí es que la solución, el gobierno tiene la solución de dinamizar la economía, con inversión pública en obras reproductivas. Y eso es lo que el gobierno tiene que abocarse ya a hacer, según hemos analizado y según la experiencia que tuvo el propio presidente Fernández en su gobierno cuando salió de la crisis del 2004, heredó una crisis económica y financiera. Asimismo, en el 96 también heredó una crisis social con el enfrentamiento de Peña Gómez y Balaguer, que habían recortado el gobierno. Y lo que hizo fue invertir, que generar. Si tú te pones a analizar el presidente Balaguer en su gobierno, que no estoy hablando de lo bueno que tenía, porque malo tenía mucho también, pero de lo bueno que tenía el gobierno de Balaguer era que construía para el futuro. Cuando hizo la Núñez de Cáceres, nosotros decíamos que estaba loco. Cuando llega Leonel Fernández, sigue con ese tipo de costumbre. Cuando llega Hipólito, se detiene totalmente el desarrollo de la ciudad. Vuelve Leonel Fernández y se hace un metro, se hace un sinnúmero de elevados, túneles, cruces peatonales, etcétera. Y la ciudad sigue creciendo, pero se sigue desarrollando. Cuando llega Danilo Medina, toma 8 años de receso. Y hoy tenemos una ciudad colapsada. Entonces, el Estado tiene que invertir, tiene que mantener el desarrollo de las ciudades, porque las ciudades siguen creciendo en términos poblacionales. ¿Ustedes le han hecho recomendaciones de la área económica de Fuerza del Pueblo al gobierno? A partir de este lunes, a partir de ayer, todas las secretarías vamos a tener una rueda de prensa semanal, la Fuerza del Pueblo. La primera fue la de salud y creo que estamos pautando la de economía, de la cual yo soy parte, tener una rueda de prensa el próximo lunes, donde vamos a hacer esas recomendaciones que estamos revisando, estamos consensuando con la gente, porque realmente no es solo lo que nosotros pensamos, sino hay que poner el oído en el corazón del pueblo, en el corazón de los empresarios, porque sin los empresarios no hay empleo. Entonces a los empresarios hay que salvarle la vida hoy en día. No solo es al empleado, sino también al empleador, porque cuando se acabe la pandemia, si el empleador ya no existe, vamos a tener déficit de empleo. Sí. Entonces es importante que ayudemos al empleado y al empleador. Y en ese sentido, nosotros vamos a hacer unas recomendaciones probablemente el próximo lunes, si no, vendrá otra secretaría y postergamos, pero casi seguro el próximo lunes la Secretaría de Economía estará haciendo unas recomendaciones al gobierno dominicano. Pero irán en ese sentido de invertir en infraestructura, porque en medio de crisis económica el sector privado se pone tímido, se rezaga, no invierte. ¿Sí? Y más un sector privado como el nuestro. Solo quiere ganancias totales, netas, de inmediato. No inversiones estratégicas para el Estado dominicano. Eso es clarísimo. Eso es así. Si no le va a generar beneficio, no. Y que muchos, por ejemplo, hay ingenieros que construyen y toman prestado para construir. Tú no puedes construir tomando prestado hoy en día para pagar intereses y no poder vender los apartamentos o la plaza o lo que sea. Entonces, en este momento se contrae la economía. ¿Y quién está llamado a dinamizarla? El sector público. El sector público tiene que ir a invertir, a generar empleo, a generar riquezas. Y esa es la función que debe estar jugando y que no le está jugando. Ha prometido, ha habló de la circunvalación de Baní, habló de la carretera del Ámbar, habló de Bahía de las Águilas. Basta. Es hora de comenzar a ejecutar esas obras. La circunvalación de Santo Domingo hay que terminarla. Si sacan ese tránsito que viene del Cibao y va hacia el este, lo sacan por la circunvalación. El sur que va hacia el este, lo sacan por la circunvalación. Y comienzan a sacar de circulación de la ciudad de Santo Domingo una serie de vehículos. Vamos a tener una mejor circulación, vamos a descongestionar un poco. Esa circunvalación de Santo Domingo debe metérsele todos los cañones para terminarla cuanto antes. Eso es indispensable.
Gracias. Muy buena participación, Juan Ramón. Vamos a... No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer y siempre que gusten, que comentemos los asuntos económicos o políticos, estamos a las órdenes. Bueno, muchas gracias. A ustedes también gracias. A ustedes también gracias por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Televisión.